Ahora sí. Bueno, estaba diciendo, en lo que se refiere a este punto de la cinemática del movimiento curvilíneo, vamos a partir de lo más sencillo, de entender el movimiento circular. ¿De acuerdo? Tenemos un cuerpo puntual. Tenemos aquí mi bolita, que sigue esta trayectoria circular, por ejemplo, si queréis, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces lo que nos preguntamos es, queremos saber, obtener la mayor información posible acerca de la aceleración. Hallar la aceleración. Ahora estamos en un problema en el plano, en 2 dimensiones. En el plano voy a poner mi sistema de referencia, ¿de acuerdo? Y lo más, voy a situar un sistema de referencia de ejes cartesianos. De tal manera que yo sitúo el origen de coordenadas en el centro de la trayectoria circular. Como yo mando sobre el sistema de referencia, yo escojo, no hay ningún problema. Siempre y cuando luego no haga trampas, todo bien. ¿De acuerdo? Muy bien. La trayectoria circular es de radio. Es decir, que si uno está buscando la aceleración, como cualquier otro vector, tendré vectores unitarios asociados a cada uno de los ejes cartesianos, y j, tendré la componente x de la aceleración por i, más la componente y de la aceleración por j. Esa será el vector aceleración, en coordenadas cartesianas, evidentemente. Muy bien, la velocidad. Para hallar la aceleración, naturalmente, necesito conocer cómo es la velocidad para poderlo derivar. Es decir, que la aceleración la voy a obtener de la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que la aceleración lo que me va a dar es información de cómo cambia el vector velocidad. Y naturalmente, para tener la velocidad, yo necesito el vector de posición. ¿No? R es el vector de posición. Muy bien, es decir, que tendré R, tendrá la componente X, más I, por J. Yo tendré también para la velocidad, lo mismo que en la aceleración, una componente X, esto es X, por I. Es decir, que tendremos, si tenemos R, vamos a derivar para obtener V, y luego vamos a derivar para obtener la aceleración. Pero ya nos vamos a dar cuenta de que quizás en este problema lo más adecuado no sea utilizar coordenadas cartesianas, sino a lo mejor es más conveniente en este problema utilizar coordenadas polares en el plano. Porque ¿cuántos grados? Fijaos que he dicho en 2 dimensiones. ¿Cuántos grados de libertad creéis que tiene el movimiento de ese cuerpo? 1. Fijaos, ¿cómo se da uno cuenta bien de eso? Precisamente pensando en las coordenadas polares, que vamos a utilizar también. Coordenadas polares en el plano. Si estuviésemos en 3 dimensiones, tendría que decir si son esféricas, cilíndricas, etcétera, etcétera. Coordenadas polares. ¿Y cómo son las coordenadas polares? R y θ. Le llamo
acuerdo? Bien. Pues vamos a ver. ¿Cómo será la coordenada X y la coordenada Y en función de las coordenadas polares R y θ? Vamos a empezar por ahí. X será R coseno de θ, ¿no? Y algo evidente, igual a R seno de θ. Fijaos que R en este caso particular, R es constante, no cambia. ¿Está eso claro? Por lo tanto, aquí lo único que está cambiando, lo que puede cambiar es θ. θ sí depende del tiempo. Dependerá de alguna forma. Si me dijesen que es un movimiento circular uniforme, yo sabría algo acerca de cómo está cambiando θ, de forma uniforme. Barre ángulos iguales en tiempos iguales, pero eso no lo estoy diciendo, simplemente que es un movimiento circular. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a buscar cómo es la componente X y la componente Y de la velocidad. Fijaos que esto es, ya me estoy fijando en el tema 1 que tenéis aquí en el Taylor. Esto es, digamos, lo que, al utilizar coordenadas cartesianas, lo que simplifica el problema a la hora de obtener las velocidades y las aceleraciones. Si yo cojo y hago esto, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque uno va rápido y se le olvida de que a lo mejor las cosas en otras circunstancias pueden cambiar. Y como van a cambiar conmigo, pues prefiero ir un paso más lento que otros años, a ver si es cierto. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Cambio del vector de posición con el tiempo. Es decir, que en coordenadas cartesianas el vector de posición va a ser esa expresión que tengo ya ahí, la derivada. Entonces, si yo tengo dos términos, la suma será la derivada del primer término, la derivada del segundo. La derivada del primer término, ¿cómo será? Estrictamente, si yo no supiese nada, esto más el segundo, J más I por la derivada. Eso es lo que me dice el cálculo. Uno puede trabajar con vectores o con escalares en el producto, naturalmente la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es la verdad. Lo que ocurre es que, en el caso de las coordenadas cartesianas, en el sistema cartesiano, ¿cómo son los vectores unitarios I y J? I y J no cambian en el tiempo. No cambian en el tiempo. Uno dice, anda, qué raro, no van a cambiar jamás. Quietos, paraos. En el caso, cuando yo vaya a definir ahora con vosotros vectores unitarios en coordenadas polares, ya veréis cómo cambian en el tiempo. Bueno, eso quiere decir que si no cambia en el tiempo, esto es 0 y esto es 0, de tal manera que lo que me queda es algo tan obvio es decir, que esta es la componente X de la velocidad y que esta es la componente Y de la velocidad. ¿No? Supongo, ¿no? No tiene mayor problema. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a por la componente X. Vx. ¿Qué tendremos? Y ahí es donde viene el momento otra vez clave, es decir, estás en un caso particular. El enunciado que me estás poniendo, Miguel, es que R es constante. Por lo tanto, si no, tendría que ver la derivada del primero por el segundo sin derivar, pero aquí, como R es constante, puede salir fuera y tendremos únicamente, y me está dejando la retina eso, ya para relegarme el día, tendremos menos R seno de θ por, ¿no? Tenemos esto. Esto voy a poner la notación.
tita punto derivadas temporales. Es decir, que tendré que Vx va a ser menos R tita punto seno de tita. Tita punto tiene le podemos dar un nombre, ¿no? Es la velocidad angular. O sea, podría utilizar omega. Y ahora, ¿qué teníamos en VI? R seno de tita, es decir, que vamos a tener R tita punto coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Oye, ya tenemos las dos componentes cartesianas de la velocidad. Muy bien. Nosotros sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria, es decir, que la velocidad, si se encuentra la masa en ese punto, la velocidad es tangente. Esto era tita, y esto es, ¿de acuerdo? En este caso particular, naturalmente, la velocidad y el vector de posición r, tal como he escogido yo el sistema de referencia, tienen que ser perpendiculares, ¿no? En este caso, ¿no? Cuidado, que es ahí donde uno, para este caso, tal como he puesto el sistema de referencia, el vector de posición es este determinado, R y V son perpendiculares. Podemos entonces, ¿no?, comprobarlo. ¿Cómo lo comprobaríamos? Es algo obvio, pero si hacemos el producto escalar, me tiene que dar 0, ¿o no? Vamos a hacerlo. A ver, comprobad. Entonces tendríamos R coseno de tita, que sería la componente X, por la componente X de la velocidad, que es menos R tita punto seno de tita, más la componente Y, R seno de tita, por, aquí puedo quitarme esto, R tita punto coseno de tita. Como veis, son las mismas expresiones, cambiadas de signo, por lo tanto esto es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Podría definir, entonces, yo un vector unitario en las direcciones. Fijaos que lo que estoy es pasando de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Yo sé que ya tengo los vectores unitarios y j a lo largo de los ejes x e y, pero yo puedo también definir unos vectores unitarios a lo largo de la dirección de r radial y un vector unitario en la dirección tangencial. La dirección tangencial me la da la velocidad, ¿no? ¿Cuáles son los vectores unitarios? Las coordenadas polares, asociados a las coordenadas polares. Unitarios, asociados, unitarios, perdón. Vectores unitarios asociados a las coordenadas polares. Sí. Yo te diría más que vamos, pero eso ya no me meto, porque cada uno es muy dueño de hacer lo que él. Sinceramente, yo me fijaría más en entender, intentaría entender más lo que voy haciendo, porque lo tenéis aquí, no hay ningún problema, y en otros libros. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que no, o sea, no os perdáis en que alguna palabra me salga más o menos churro, sino no os preocupéis que lo tenéis aquí. Entender los pasos como voy intentando hacer uno detrás de otro. Bueno, un vector unitario en la dirección radial, ¿cómo sería? Puedo denotarlo U sub R, queda muy bonito. Bueno, tiene que ser unitario. Es decir,
que tendré simplemente esto, es decir, tendré ¿no? Vaya tontería, es evidente. En la dirección tangencial vamos a llamarlo UT o UTita. Ahí a lo mejor cambie un poco alguna vez a lo largo de los próximos días, mañana. ¿Qué tendríamos? V dividido por V, y en este caso, ¿qué tenemos? Menos seno de tita por I más coseno de tita por J. Porque el módulo de V, ¿cuánto vale? Era la raíz cuadrada. Tenemos menos R seno de tita al cuadrado, o sea, tendré R cuadrado seno cuadrado, tenemos menos R tita punto, o sea, menos R cuadrado tita punto al cuadrado seno cuadrado de tita más, ¿no? Que teníamos por aquí, R cuadrado tita punto al cuadrado coseno cuadrado de tita. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, o sea que tenemos... ¡Uy! ¡Qué bonito! Ya me sale esa expresión que se aprende uno de memoria. Que el módulo de la velocidad es R, el radio de la trayectoria, por la velocidad angular. Si queréis la notación, R por omega. ¿De acuerdo? Muy bien. Si ahora cojo esto, cojo el vector V y lo divido por todo esto, pues a lo que llego es precisamente a esa expresión que he puesto ya aquí desde el principio, menos seno de tita para la componente X y más coseno de tita para el componente Y. ¿Algún problema con ello? No. Muy bien. Estupendo. Yo podría, no sé si decirlo en este momento, bueno, me voy a atrever este año, podría haber llegado a definir los vectores unitarios tangencial y radial, fijaos, para cualquier, porque lo vais a necesitar, para cualquier movimiento en el plano XY que no sea circular. Pensad ahora lo siguiente, hago un paréntesis, es decir, esto lo estás haciendo para el movimiento circular, muy bien, pero ahora pensad un momento que esa masa se está moviendo en el plano XY con total, sí. Otra pregunta. ¿El vector unitario radial sería el mismo que el vector unitario centrípeto? No, justo con el sentido contrario. El centrípeto, muy bien, vuestro compañero dice, un cliente muy querido, y no me lo toma mal, porque es buena persona. Sí, incluso llego a conocer quiénes son un poco de los que son buenas personas, y me da pena que nos tengamos que volver a ver. Bueno, entonces yo podría definir también un vector unitario centrípeto. Centrípeto, la palabra es apuntando hacia adentro, hacia el centro de la trayectoria. Entonces tendríamos en este caso menos seno de tita. Es decir, que normalmente cuando yo hable de radial, normalmente no siempre, cuando hablo de radiales, trayectorias curvilíneas, circulares es el sentido hacia afuera y centrípeto es con sentido hacia adentro, es la misma dirección en el espacio con sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Mientras que el vector unitario tangencial, ahí fijaos que tenemos una pequeña pega, tenemos una pequeña pega de comprensión. Es decir, ¿y cuál es la dirección? Es tangente a la trayectoria, pero ¿cuál es el sentido? Nos viene dado, fijaos, por la velocidad, tal como lo he hecho yo, la velocidad dividido por el módulo. ¿Entendés? Muy bien, pero estaba diciendo, ahora quizás es el momento, un poco, es decir, quitar esa restricción. Capítulo 1, coordenadas polares. Segunda ley de Newton en coordenadas polares. O sea, que estoy ahí. Imaginémonos que ahora es un movimiento cualquiera en el plano XY. Entonces lo que estoy es transformando de coordenadas cartesianas
coordenadas cartesianas apolares. ¿Cómo puedo yo lograr vectores unitarios en la dirección, en la dirección radial? Cuidado, aquí, en la dirección de la coordenada polar r y de la coordenada polar θ. Busco vectores unitarios asociados a las coordenadas polares. ¿De acuerdo? Fijaos que es un poco diferente. Ahí es donde uno tiene que ver. Claro, para este movimiento circular, que tú sitúas los ejes justo con el origen en el centro de la circunferencia, no tienes ningún problema. Estás en un caso y en el otro en lo mismo. Pero cuando quito esa restricción, entonces ya no estoy en el mismo caso. Ya, por decirlo así, el vector unitario tangencial no se corresponde al vector unitario de la coordenada θ. Voy a dibujar. Una trayectoria de ese estilo, ¿no? Entonces, este es el vector de posición. Tendría entonces, la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Imaginémonos que se está moviendo hacia arriba. Es decir, que podría definir un vector unitario tangencial, T. Es tangencial. Pero fijaos que las coordenadas polares, este es θ y este es R. Y yo lo que voy a asociar es vectores unitarios a una de las coordenadas y a otra de las coordenadas. ¿Entendéis? Y ahora el vector unitario, en este caso general, el vector unitario tangencial, no va a ser este. En el momento en el que dije, a veces pondré θ, t, si el movimiento es circular, vais a ver inmediatamente que en ese caso, en el movimiento circular, es el mismo vector unitario, pero en general no. Bueno, la cuestión es, ¿y cómo llego yo a obtener los vectores unitarios asociados a las coordenadas polares en esto? Es muy sencillo. Ahora R ya no es constante. Lo que hago para construir esas direcciones, porque ¿qué información nos dan los vectores unitarios? Los vectores unitarios nos dan información acerca de direcciones en el espacio. Entonces yo quiero la dirección en el espacio correspondiente radialmente al origen de coordenadas. ¿Qué haré? Mantengo constante la coordenada θ y varío R. Es decir, que para eso tendré que hacer la derivada parcial de todo esto con respecto a R. Fijaos que esto es el vector de posición. Entonces lo que voy a hacer es mantengo constante θ. Eso me va a decir, ¿no?, la dirección en la cual vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que tendremos? ¿Entendéis esta notación? Fijaos, estoy haciendo la derivada parcial del vector R de posición con respecto a la coordenada R. Vale, entonces tendremos aquí simplemente que esto será coseno de θ por I, esto es naturalmente por el vector unitario I, más seno de θ por J. Porque θ es constante, estoy derivando con respecto a R. ¿De acuerdo? Yo cuando veo ahí R coseno de θ es un número. Entonces la derivada está chupada. Bueno, esto me da esa dirección. A lo mejor no es unitario y entonces tendría que dividirlo por el módulo, pero resulta que en este caso ya este vector, construido así, ya es unitario.
acuerdo? ¿Y cómo logro obtener el vector unitario que yo voy a llamar U sub tita, asociado a la coordenada, o sea que esto va a ser UR? Pues haciendo ahora y mantengo constante. Esto es general. Es decir, cuando uno trabaja con... hay muchos sistemas de coordenadas. Tiene, digamos, la desventaja la estáis viendo vosotros ahora. Por desgracia estáis viendo primero la desventaja. Ya os noto nerviosos diciendo, ostras. Pero no os preocupéis. Tiene muchísimas ventajas, ciertos problemas, trabajar con cierto tipo de coordenadas que no sean las cartesianas. ¿Entendéis? Por eso necesitamos este trabajo duro inicial. Pero merece la pena. No os preocupéis, merece la pena. La intención no es machacar al alumno. Es decir, la cosa es muy fácil, pues vamos a ponérsela complicada. No es esa la intención. Sino que hay muchos problemas que uno puede entender, puede obtener las ecuaciones del movimiento de una manera muchísimo mejor en coordenadas polares, en el caso de que sea en el plano, que en coordenadas cartesianas. Que mejor, que ya os veo nerviosos, que poner un ejemplo hecho el año pasado. Así descansamos un momentín, donde tengo aquí esto. Para que tengáis por lo menos una idea hacia dónde van los tiros. O sea, merece la pena. Pues un ejemplo como este, vamos a verlo. Bueno, ¿qué problema es este? Uno se encuentra con eso, no os preocupéis. Este problema. O sea, digamos como para poneros ahí un pastel encima de la mesa y decir, eso que parece que estáis ahí ya diciéndome, oh, os estoy perdiendo, que lo estoy viendo. Es decir, nos va a ser útil, por ejemplo, para este problema tan chupado, parece, y tan difícil, sin coordenadas polares. Tengo dos bloques, uno aquí y otro aquí, unidos por una cuerda. Inextensible, masa despreciable, bla, bla, bla. Uno de ellos está sobre una mesa horizontal sin rozamiento. La cuerda pasa por una polea y la otra masa está en el aire. Lo coloco así y suelto. Y ahora quiero saber todo. Con todo, quiero saber dónde se va a encontrar cada uno de los bloques en cualquier instante de tiempo. Entonces, uno diría, pues coordenadas cartesianas. Os puedo decir que no es lo más conveniente. Este es un caso en el cual, para estudiar este movimiento, es mejor utilizar coordenadas polares, porque esto es de este bloque, y del otro también, pero de este en particular, tener una coordenada que va a ser la distancia al origen de coordenadas, que pongo aquí donde se encuentra en la polea, y un ángulo que va a ser, por ejemplo, con respecto a la horizontal. ¿Entendido? Por eso necesito también que veamos cómo son las aceleraciones en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Vale, muy bien, esto es simplemente como para decir, a ver si ese va a ser más sencillo si nosotros logramos trabajar con esto. Un poco más allá. Entonces, necesito un vector unitario correspondiente al ángulo tita. Varío tita y mantengo constante r. Es decir, ¿qué es lo que tenemos ahí? R coseno de tita por i. Tengo que derivarlo con respecto a tita. R es constante, menos r seno de tita por i. Más r coseno de tita por j. Pensadlo, la derivada parcial de r, el vector unitario que había puesto arriba, con respecto a tita. O sea que r ahora es constante. Y nos sale esto. No es unitario, pero bueno, lo puedo hacer unitario inmediatamente dividiendo por r.
Uy, perdón, que he puesto aquí otra vez el R. Leche. Bueno, uno dirá, me gustaba más desde el principio, pero habéis visto, he llegado a las mismas expresiones y le he quitado la restricción del movimiento circular. Esto es general, o sea que lo podría hacer para otro tipo de coordenadas, es el mismo método. Tú quieres un vector unitario a lo largo de una coordenada, varías, por cierto, el caso, por supuesto, los vectores unitarios I y J son un caso particular tonto del todo de lo que he estado haciendo en polares. Es exactamente lo mismo. Bien, bueno, cierro el paréntesis y continuemos. Ahora seguimos con el movimiento circular. Teníamos la velocidad. Vamos, nos quedan 2 minutos y podemos hacer la aceleración, ¿no? ¿Qué tendremos para la componente X de la aceleración? Recordad que para la velocidad, sí. Fíjate que cuando yo tengo en este movimiento, esto es R. El vector unitario asociado a la coordenada θ es este, mientras que el vector unitario tangencial es este. ¿De acuerdo? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando porque uno tiende a confundir o asociar los dos al mismo vector unitario. No siempre, en general no es así. Bueno, vamos a hacer la derivada segunda. AX, teníamos la derivada... y aquí quería poner... una forma de haber expresado el vector velocidad en función del vector unitario tangencial es esa, ¿no? R omega por U sub t. Bueno, a ver, hacemos estas dos. La derivada de Vx con respecto al tiempo. ¿Qué teníamos para Vx? ¿Qué teníamos? Seno de θ, ¿no? Cuidado, por otra, que aquí me faltaba algo. Menos R, θ punto, seno de θ. ¿Dónde tengo la dependencia temporal? Aquí y aquí, por eso hay que tener cuidado ahora. R es constante, he dicho. Pero θ punto y θ dependen del tiempo. Es decir, que ahora tendré dos términos al derivar. Menos R, la derivada del primero, θ 2 puntos por el segundo sin derivar. Menos R, θ punto por la derivada con respecto al tiempo del segundo, que va a ser θ punto al cuadrado, o sea, θ punto por θ punto, por el coseno de θ. Ahí es donde uno ve, leche, se me ha complicado la cosa, efectivamente. Os ha puesto bonita, depende de cómo lo queráis ver. Y ahora, para la I, R, θ punto, coseno de θ teníamos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces tendré, y así lo dejamos así enderezado para mañana, tendremos R, θ 2 puntos, coseno de θ, menos R, θ punto al cuadrado, seno de θ. Y aquí, mañana continuamos.